Feliz día. Hoy un día que el Señor nos da y Dios quiere que el Señor nos siga regalando muchos días para seguir compartiendo con nuestros hermanos y para que cada día amemos más a Dios como Él quiere que lo amemos, con nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, y que la palabra de Dios que compartimos cada día nos sirva a nosotros para alimentarnos más de ese amor, de esa fe para el Dios de nuestra vida. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la firmeza de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de suerte que aquello que vemos surgió de lo que no vemos. Por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, y por ella fue declarado justo, pues Dios mismo aceptó sus ofrendas, y por su fe nos sigue hablando después de muerto. Por su fe Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, desapareció porque Dios se lo llevó. La Escritura da testimonio a su favor de que ya antes de ser trasladado era agradable a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarlo, pues quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía y con religioso temor construyó un arca para salvarse con su familia. Su fe se constituyó en condena para el mundo incrédulo y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de la fe. Palabra de Dios. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto, se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le apareció Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que lo cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho
y ser despreciado. Por lo demás yo les aseguro que Elías ha venido y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy nos habla de la transfiguración del Señor, cuando Jesús se transfiguró en el monte Tabor. Pero en los hechos, en lo que pasó ese día en el monte Tabor, donde 3 apóstoles fueron testigos de lo que pasó, de lo que ellos vieron en ese lugar, en ese momento, que fueron Pedro, Santiago y Juan, fueron los testigos de lo que pasó ahí en el monte Tabor. Pero me quiero parar de una manera muy especial de lo que ellos escucharon cuando nos dice que se formó una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchelo. Esas palabras que ellos escucharon, que salió de esa nube, fue la voz del Padre. Escucharon la voz del Padre cuando el Padre le decía: este es mi Hijo amado, escúchelo. Y esa voz del Padre que ellos escucharon no solamente es o era para ellos, para Pedro, para Santiago, para Juan, que fueron testigos ahí presentes de ese acontecimiento que pasó en el monte Tabor, sino es también para cada uno de nosotros que escuchemos la voz del Padre que nos dice a cada uno de nosotros: este es mi Hijo amado, escúchelo. ¿Cuál es el Hijo amado del Padre? Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, perfecto, santo, igual que el Padre. Y el Padre nos dice algo muy importante, que tenemos que escuchar a su Hijo. Eso es lo que quiere el Padre. Y para eso el Padre mandó a su Hijo. Y para eso el Hijo aceptó junto al Padre el plan de la historia de la salvación que nos tenía para todos nosotros. Tenemos que escuchar al Hijo. Por eso cuando nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta que los evangelistas nos separaron para describirnos a nosotros cómo era Jesús físicamente, cómo era su cara, cómo era su cuerpo, su estatura. Vemos que no se pararon a describir a Jesús, sino solamente ellos se preocupan es de darnos a conocer lo que hizo Jesús, lo que enseñó Jesús, porque eso es lo que quiere el Padre, que nosotros escuchemos a su Hijo muy amado, y eso es también lo que quiere Jesús que ustedes y yo hagamos cuando nos dice el Señor: el que escucha mi palabra y la pone en práctica es aquel que edifica su casa sobre roca. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros escuchemos su palabra, que nosotros llevemos su palabra en nuestra mente, que nosotros llevemos la palabra del Señor en nuestro corazón, y que desde la palabra de Jesús comience en nuestra vida ese proceso de cambio, ese proceso de rejuvenecernos espiritualmente, de transformarnos a imagen de Jesús. Pero para ello tenemos que escuchar, tenemos que meditar esa palabra que nunca pasará. Nos dice el Señor: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Esas palabras las tenemos que escuchar. Hoy día vivimos en un siglo XXI donde hay mucho ruido, donde hay muchas bullas, donde nos quiere desconcentrar a nosotros, donde quiere que escuchemos muchas cosas, ¿sí?, que viene del exterior, que quiere que nosotros nos llenemos de ese ruido que hay en el exterior, tanto ruido en el exterior, tantas cosas en el exterior, música, noticias, tanto ruido en el exterior, que quiere que ustedes y yo nos desenfoquemos totalmente y que no escuchemos a Jesús, que no escuchemos lo que Jesús nos enseñó. Y así hoy día
Muchos de nosotros estamos de esa manera viviendo nuestra vida, escuchando mucho ruido, escuchando mucha bulla, pero no escuchamos a aquel que tenemos que escuchar, aquel que el Padre nos dice que tenemos que escuchar. Si queremos que nuestra vida tenga un cambio, si queremos que nuestra vida seamos nosotros felices, si queremos tener paz, si nuestra vida queremos que sea una vida totalmente diferente, una vida donde sepamos amar a Dios, a nuestro prójimo, en una vida donde la sabemos vivir, una vida muy equilibrada, una vida en nuestro sano juicio, tenemos que escuchar a Jesús. Por eso es importante tener en cuenta estas palabras que escucharon en ese momento Pedro, Santiago y Juan, que fue la voz del Padre cuando le dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pues vamos a pensar, ustedes y yo, ¿estamos escuchando a Jesús? ¿Estamos escuchando las enseñanzas de Jesús? ¿Estamos pensando las enseñanzas de Jesús? ¿Estamos meditando las enseñanzas de Jesús? Si eso hacemos, tenga la seguridad que vamos a ser siempre una persona renovada cada día. Pero si nos dejamos llevar por el ruido, por el bullicio del día, del cada día, pues tenga la seguridad que nunca vamos a ser esas personas que el Señor quiere que ustedes y yo seamos en esta vida. Pues bien, vamos a finalizar en manos de la Virgen María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.